Estamos una vez más por acá en un capítulo más de este curso de Adobe Portfolio y vamos a crear una página muy importante y es muy interesante que sepan que esta página que vamos a crear aplica únicamente para la Unión Europea. La Unión Europea tiene algunas políticas muy estrictas y una de ellas es informar a los usuarios quienes visitan nuestro sitio web sobre el uso de cookies. Eso no es un requisito para el resto del mundo, pero sí para la Unión Europea. Es decir, tenemos que cumplir quienes creamos sitio web, cualquier tipo de sitio web, tenemos que informar a los usuarios que se encuentren en estos países de Europa. Así es que vamos a crear esta página. Recuerden que cuando nosotros le damos en lo que es la página, bueno, ya no me aparece porque yo ya cerré. Voy a hacer lo siguiente, voy a eliminar lo que son el historial, voy a limpiar todo y me voy a ir a edbrastudio.com y me refiero a este aviso que aparece en la parte inferior. Dice, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies. Más info, aceptar o rechazar. Ya eso lo vimos en un capítulo que dejamos prácticamente casi que al principio, pero aquí vamos a crear la página y vamos a enlazarla. Es decir, esa página la vamos a enlazar con esto que dice más info. La página se llamará Uso de Cookies. Si recuerdan, en ese capítulo nosotros mencionamos que debía llamarse así. ¿Qué significa? Que el usuario puede rechazar, puede aceptar o si quiere saber más al respecto, le daría en más info y lo llevaría a esa página. Pero bien, eso lo vamos a ver ahorita en contexto. Vamos a venirnos aquí a páginas y aquí vamos a crear una nueva. Y yo les voy a dejar bueno, dentro de la carpeta que les voy a dejar ahí en materiales del curso, van a encontrar esta que se llama uso de cookies. Ya ustedes la pueden personalizar, pueden cambiar el enlace, pueden cambiar algún texto que ustedes deseen. Este texto yo simplemente lo voy a copiar todo, le voy a dar en control más E y voy a darle control más C para copiar. Aquí ustedes pueden leer, esto es lo que el usuario va a leer y se va a dar por enterado de que se están usando cookies. Yo voy a correrlo para acá a la otra pantalla y aquí sí voy a crear entonces una nueva página. Esa nueva página se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Recuerden que cuando nosotros creamos al principio, aquí en ajustes, aquí donde dice cartel de cookies, recuerden que pegamos esto, ¿se recuerdan? Al pegar esto, ven que aquí ya me actualizó lo que es el dominio, no fue necesario. Y yo les dije que lo que dice sobre uso de cookies no lo cambiáramos y que perdón, que vayamos a crear debe llevar ese mismo nombre. Si le ponemos otro nombre, tendríamos que cambiarlo aquí. Así es que eso es un punto a tener en cuenta. Por ejemplo, si ustedes crean la página de cookies y simplemente le ponen a la página cookies, aquí tienen que venir y cambiar esto. Que no diga uso de cookies, sino solamente cookies. Como ven, el dominio no fue necesario cambiarlo, ya lo agregó, así es que no hay ningún problema. En todo caso, vamos a hacer algunas pruebas y quiero que nos regresemos aquí. Vamos a darle entonces en páginas, vamos a crearla en páginas. Aquí le pondremos uso de cookies, así tal cual, así tiene que ir. Y aquí en destino le vamos a dar en navegación por el momento, ¿verdad? Ahora vamos a ocultarlo. Le damos en crear página y esa página la tenemos aquí. Ven que aparece de primero. Eso no importa, ya les voy a decir. Vamos a venirnos aquí a páginas y la vamos a agregar totalmente en el sótano por el momento, porque además hay que hacerle bien. Aquí la metimos dentro de esta colección, no tiene que estar en colección, ojo, ¿verdad? Tiene que estar
como página independiente. Ok, entonces estamos en la página llamada uso de cookies y aquí en lo que son los módulos seleccionamos el que dice texto y aquí es donde vamos a pegar el texto que yo les voy a dejar en el documento. Ustedes lo personalizan, es este, vean, es este que está acá y simplemente vamos a irnos aquí a anchura y alineación. Aquí podemos darle un poco más angosto, pero lo ideal es que esté así. Le vamos a quitar la parte superior, la parte inferior y a este le vamos a quitar lo que son los márgenes inferiores, que sea de esta forma, así más o menos, pero eso es la página de cookies que el usuario encontrará y leerá. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer es venirme a páginas y, perdón, aquí y le voy a dar en actualizar sitio actual. Aquí lo actualizo. Ok. Aquí en el sitio voy a darle a refrescar y lógicamente aparece por el momento aquí, no es lo que queremos. Entonces, como les explicaba, utilizamos cookies propias y de terceros y bueno, bla, bla, bla. Si le doy en rechazar, no me importa lo que diga esa página de cookies. Si le doy en aceptar, igual no me interesa, acepto, perfecto. Pero si le doy en más info, me llevaría a esa página. Yo le voy a dar aquí, presionar control y le voy a dar un clic para que me abra en otra página. Y aquí tenemos la página de cookies. Podemos ver la URL que aparece, el dominio y la página que creamos. ¿Ok? Pero nosotros no queremos que este enlace, que la palabra uso de cookies o esa frase nos aparezca ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que no aparezca? Vamos a volver aquí al editor y nos iremos a páginas y en páginas nos vamos directo donde está dicha página y aquí lo que vamos a hacer es decirle que por favor la oculte en navegación, es decir, que esté creada pero que esté oculta en navegación, que no aparezca aquí. Entonces le vamos a dar aquí en actualizar sitio y ok, listo. Vamos a irnos aquí a Firefox y pueden ver que ya no aparece. Si le doy en más info, vean que aparece aquí, pero ya no aparece en el menú. Así es que de esa forma podemos ocultar páginas que no queremos que aparezcan los enlaces aquí, que no son como que deben estar ahí a la mano del usuario. Y algo que quiero que vean es el favicon que ya se ve en la pestaña del navegador.